Bueno, estamos ya cumpliendo con el cometido. Esa plática, la Biblia en la oración, nos va a hacer favor de darla Fernie, ahora que terminemos con esta serie de charlas del conocimiento intelectual. Y bueno, pues ya estamos en grabación. Los agradecimientos, producción y dirección, Fernando Herrera, apoyo técnico, controles, Carlos Campos, y el apoyo gráfico, Monse Telles. Muchas gracias a ellos, José Luis Campos a sus órdenes, en nuestro curso Conocer la Biblia. Y así las cosas, pues comenzamos. Miren, ya está aquí nuestra imagen y la voy a poner a todo su campo visual para que la puedan disfrutar, estén donde estén, en su casa, estén viajando, donde estén. Hoy vamos a hablar de el canon de las escrituras. El canon de las escrituras. Canon, como ustedes saben, significa regla o medida, o en una palabra más cerca de nosotros, parámetro, ¿no? Algo que nosotros estimamos confiable, muy confiable, veraz, cierto, para aplicarlo a algún aspecto de la realidad. Era muy importante que en el mundo antiguo, en el mundo de los judíos, en medio de tantos libros, porque no solamente existían los libros de la Biblia, ellos también tienen su Talmud, su Cábala y varias cosas. Era muy importante que también ellos establecieran cuáles eran los libros que debían considerar inspirados. Eso se llama canon. Y por supuesto la iglesia debía también establecer ese canon o esos libros reconocidos. Vamos a una palabra que no es tan propia, pero bueno, se entiende, oficialmente como inspirados. Libros oficiales, ya sin temor a equivocarnos. A eso se refiere este tema, el canon de las escrituras. Vamos a ver cómo se va conformando. Los libros sagrados se llaman también canónicos, ¿no? Y son el canon o regla de la verdad revelada por Dios. Recuerden que un libro canónico es aquel libro que ya está reconocido, aceptado, validado. Ese es un libro canónico. La pregunta es, ¿validado por quién? Ahí vamos, ¿no? De eso es la plática de hoy. Espero que les guste y les sea de interés. Hemos visto en las clases anteriores que la Biblia se ha ido conformando a lo largo de los siglos. Comenzó primero por tradición oral y después fue necesario que esa tradición oral se pusiera por escrito. Si no se hubiera puesto por escrito, esto corría el riesgo de perderse para siempre, para siempre. Un hecho innegable en la tradición oral y también en la tradición escrita, en el caso de la Biblia, es que por ser palabra de Dios, fíjense, Dios mismo va preparando este camino y nos salvó del teléfono descompuesto. Nos salvó que un libro dijera una cosa y otro libro dijera otra de la misma verdad. No, todo se va encaminando y se va conformando, se va conformando. Esto primero lo vieron los judíos. Ellos se dieron cuenta primero de esta verdad, que esta es palabra de Dios, que debía tomarse con toda nuestra consideración, con todo nuestro respeto, y también que debía escribirse con todo cuidado, con sumo cuidado, y revisarse con sumo cuidado, porque es palabra de Dios. O, por supuesto, palabra de Dios escrita por hombres, no por Dios mismo. Dios sí escribió en el Sinaí las tablas de la ley, pero son las que Moisés después rompió cuando se dio cuenta que el pueblo había traicionado la fidelidad a la alianza con el becerro de oro. Y después Dios le dicta a Moisés pone a escribir. Y así es como es la historia, ¿no? De esta palabra de Dios. La Biblia, por ser una serie de libros, entra como literatura, pero no cualquier literatura, sino una literatura normativa, es decir, que nos va a dar pautas para lo que debemos
creer, lo que debemos saber, lo que debemos profesar, lo que debemos proclamar. Esa es la literatura normativa. No cualquier institución da literatura normativa, ¿no? En este caso, la Iglesia lo, lo hace para bien de todos nosotros. Si no, cada loco con su tema y cada quien escribiría a su sabio entender, ¿no? Es importante que todos sigamos los mismos caminos, los mismos lineamientos, ¿no? La Iglesia ha discernido los escritos que deben ser conservados como Sagrada Escritura. Y fíjense cómo habla en plural, los escritos, no el escrito, los escritos. Los escritos, como su nombre lo dice, son una serie de obras literarias escritas sobre el mismo tema y que están ahí la, a la vista y al alcance de, ahora ya no de toda la gente, sino más bien de los investigadores, los teólogos. Pero la Iglesia es la que tiene la última palabra. ¿Por qué la Iglesia? Otra vez, la Iglesia viene desde Jesús, desde nuestro Señor. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, lo dicen singular, mi iglesia. Después San Pablo lo confirma, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor Jesucristo, una sola iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia tiene la potestad venida desde nuestro Señor para decir que sí y que no. Bueno, pues la iglesia ha ejercido esa potestad y nos ha ayudado como madre y maestra desde todos los tiempos a saber qué es lo que debemos creer y de qué debemos tener cuidado, ¿no? El término canon, como tal, aparece aplicado a los libros bíblicos en el siglo III de nuestra era, es decir, ahí por los 200, ¿sí? Desde finales del 150, 190 después de Cristo, eh, principios del año 200 después de Cristo, ¿sí? 201, 202, 203. Es tiempo del cristianismo primitivo, es tiempo del cristianismo en tiempos del Imperio Romano y en tiempos de feroz persecución. Acuérdense, ese tiempo de los mártires. Bueno, pues la iglesia no descansa, no ha descansado. Aún en la persecución, la producción literaria no ha dejado. Y no solo la producción literaria, la acción pastoral. Los papas no han dejado de ser guías de los primeros cristianos, de las primeras comunidades. La iglesia no ha parado desde entonces, ¿no? Y una de las acciones importantes de la iglesia ha sido ir resguardando aquellas producciones literarias escritas en primer lugar por los apóstoles, San Mateo y San Juan, y San Pablo, ¿no? Y después por las cartas, que también llamadas cartas católicas, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, carta de Santiago, carta de Judas, Apocalipsis de San Juan, y vean, ahí es como la iglesia va resguardando y conformando poco a poco el canon, ¿no? Hasta el siglo III de nuestra era, que ya se va a considerar y se va a cerrar el canon hasta aquí, hasta aquí, hasta que llega. Lo que debemos considerar como libros inspirados. La Biblia fue considerada desde un principio como norma de fe y norma de vida para los cristianos. Los primeros cristianos no tenían otra Biblia que la Biblia hebrea, los primeros cristianos, ¿no? Porque acuérdense que los libros del Nuevo Testamento poco a poco se van conformando. El siglo primero, del año 50 al 100, 110, y ahí se termina de escribir los libros que van a ser canónicos. Y la iglesia va a tomar en cuenta estos libros que se van a escribir, pero también va a tomar en cuenta los libros que ya existían. Recuerden que nuestra religión es también llamada religión judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque se va a inspirar en primerísimo lugar en los libros del Antiguo Testamento. Libros que el cristianismo va a tomar como fundamento de la revelación. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, para los cristianos también era
era regla de fe lo que estaba ahí escrito, ¿no? Nunca jamás se puso, bueno, sí se puso en duda por un hereje llamado Marción, que va a estar en contra del Antiguo Testamento. Pero ahí la iglesia toma la palabra, levanta la voz y dice, momento, el Antiguo Testamento es tan válido para nosotros como el que más, y a Abraham debemos considerarlo nuestro padre en la fe, y a los judíos debemos considerarlos como nuestros hermanos mayores en la fe. Así que la Biblia hebrea va a ser la primera que se va a tomar como norma de fe y de vida, y más concretamente la Biblia que se tradujo ya a finales del siglo tercero y siglo segundo antes de Cristo, en la versión de los 70, así se llama, la versión de los 70 o la traducción del hebreo al griego, ¿no? Esa era la Biblia que se conocía en tiempos de nuestro Señor, la versión de los 70, también llamada Septuaginta, ¿no? En el latín clásico. Muy bien, pues esta es la historia, esta es la historia del canon. Ya estamos de lleno en el camino que recorrió el canon desde el Antiguo Testamento. Entonces, quedamos en que el Antiguo Testamento, que por cierto para los judíos no existe, ¿eh? Yo he estado en congresos en donde los judíos dicen, a ver, lo del testamento es cosa cristiana, nosotros tenemos testamentos. ¿Qué testamentos? Nosotros tenemos alianza y nada más es una, la que hizo con Abraham, con Moisés, con sus padres, y párenle de contar. Nosotros no reconocemos ningún testamento, nadie nos ha heredado nada, nosotros somos pueblo elegido y lo seremos hasta el final. Ese es lo que dice el pueblo judío hasta la fecha, ¿eh? Pero nosotros por ser herederos de esa tradición judía y después continuadores de ese pueblo elegido con el nuevo pueblo de Dios, donde ellos están incluidos, por supuesto, en primer lugar, nosotros, por obediencia a la iglesia, es como dividimos y para ordenar esta valiosa información en Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo, ¿no? Es un testamento, es lo que se deja, lo que se dona. Es un gran bien que se deja para usufructuar, para que se use, para que se utilice y se otorga. Bueno, la iglesia está bien. Hay un bien que Dios otorgó en un principio a los judíos. Ese es el Antiguo Testamento. Pero hay uno nuevo y eterno. Está bien. ¿Quieren hablar de alianza? Muy bien. Hablemos de la primera alianza. La alianza con el pueblo judío. Pero nuestro Señor llega para establecer una nueva alianza, nueva y eterna. Esa nueva alianza es la que va a abrir la salvación ya no nada más a los judíos, a todos los que en su corazón reciban a nuestro Señor, lo reconozcan y reconozcan a la iglesia como la única depositaria de esos valores del reino que nuestro Señor vino a dar a conocer, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la tradición judía, del Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento, para efectos prácticos, se divide en tres grandes bloques: la ley o Tanakh, ¿no? eh, los profetas y los escritos. Los escritos van a ser los escritos de los sabios, ¿no? De los sabios. En los primeros 5 libros, en los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vamos a ver a unos personajes muy importantes que van a ser los patriarcas, que comienzan con Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus, ¿no? Es el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de la ley. Después viene el tiempo de los profetas. Esos profetas se van a ver en los libros históricos, fundamentalmente. Los profetas, ¿no? Desde antes del rey David, ¿no? Vamos a ver a los profetas. Ahí en los libros históricos, antes de los profetas, hay unos personajes muy interesantes: los jueces, los reyes del reino del norte, del reino del sur. Pero de todos ellos, los más importantes van a ser los profetas. ¿Por qué? Porque van a hablar en nombre de Dios.
los profetas. Cuando acaba el tiempo de los profetas, llega el tiempo de los sabios. El tiempo de los sabios. Y todo esto lo vamos a ver en un espacio de tiempo de aproximadamente 2000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque hacia el 1900 va a comenzar la historia de Abraham. Bueno, 2000 años antes de Cristo y 2000 después, vean, llevamos 4000 años. Y comparados con los miles de años que tiene la historia del hombre, realmente estamos en la plenitud de los tiempos, ¿no? En el tiempo en que Dios dispuso que así fueran las cosas. Bueno, pues entonces, eso se los digo porque estamos hablando de la tradición judía, donde destacan esos tres apartados: la ley o Torá, los profetas o Neviín en judío, y los escritos o Ketubim también en judío. Canon tuvo su comienzo con Moisés, autor a quien se atribuye el Pentateuco, o Torá, la ley, y mandó que la ley fuera leída cada 7 años y depositada en el arca. Entonces, esto es tradición pura y dura hebrea, ¿no? Fíjense bien, el nombre judío va a quedar ya fijo después del exilio, allá después del siglo V, IV después de Cristo. Ahí va a comenzar el judaísmo propiamente dicho. Antes de ese tiempo, los judíos no se llamaban judíos, porque judíos eran nada más los de la tribu de Judá, y son 12 tribus, no nada más Judá. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Neftalí, José y Benjamín. Ahí están las 12 tribus. Y cada tribu tenía su patriarca, que el hijo de Jacob, y que era la cabeza de esa tribu familiar. Entonces, los judíos eran nada más los de la tribu de Judá. Antes del tiempo del judaísmo, que recuerden, va a ser siglo V, siglo IV después de Cristo, antes se llamaban israelitas, o mejor, hebreos. O si quieren, y nos remontamos hasta Noé, Noé que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De los descendientes de Sem van a venir los judíos, por eso se llaman también semitas, los semitas, semilla, ¿no? Bueno, pues entonces esto es importante que lo recordemos, ¿no? Que lo recordemos para poder precisar, ¿no? Poder precisar. Y cuando hablemos de los hebreos, cuando hablemos de los israelitas, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Y de los inicios, de los inicios. Estamos hablando del tiempo de Moisés, del tiempo de los 40 años en el desierto, el tiempo de la llegada a la tierra prometida y todas las vicisitudes que tuvieron que pasar para la conquista de la tierra prometida. Y después el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. Es el tiempo de los hebreos y de los israelitas. No se les olvide. Muy bien, pero para efectos prácticos, la tradición judía va a reconocer todos esos tiempos antiguos y los tiempos de ellos, que van a ser los tiempos del exilio y del post-exilio, y donde finalmente se van a consolidar para ellos sus libros sagrados, que son estos, ¿no? El Pentateuco, que son, o Torá, que empieza con el Génesis. ¿Dónde va a estar la ley? La primera ley en el Éxodo. Ahí van a estar los 10 mandamientos en el Éxodo. ¿Y dónde va a estar la segunda ley, también llamada Deuteronomio? En el libro propiamente dicho del Deuteronomio, que es el quinto del Pentateuco, y en el libro de Levítico, entre los dos. Entre esos dos libros van a haber más de 600 reglamentaciones o mandamientos también, u ordenanzas, como quieran llamarles. ¿Podrías repetir esta idea? Claro, hay una primera ley, los 10 mandamientos, y eso está en el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. Esa es la primera ley, y de hecho es la que nosotros nos aprendimos. Acuérdense, cuando fuimos al catecismo, a ver, los 10 mandamientos, si no, no te confieso, dice el padre. Tienes que saber la doctrina. Sí, padre, cómo no, a ver, échale. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo,
No jurarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás o cometerás actos impuros. Séptimo, no mentirás. Octavo, no levantarás falso testimonio ni mentiras. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás las cosas ajenas. Esa es la primera ley. Fíjense, nosotros lo aprendimos de chiquito, de memoria, para confesarnos, para poder hacer la primera comunión. Y con el tiempo, con el paso de los años, secundaria, preparatoria, la universidad, lo que ustedes quieran, eso se va diluyendo. Si los papás no están recordándoles a los niños esto, eso se va diluyendo hasta casi olvidarlo, ¿eh? Hasta casi, así se los digo de verdad, hasta casi olvidarlo. Muchos de nosotros, de veras, ya olvidamos las oraciones que tuvimos que aprender de memoria. Bueno, pues los judíos también tuvieron que aprender eso de memoria, la primera ley. ¿Y qué creen? Tuvieron que aprenderse de memoria también la segunda ley. Eso es lo que me preguntaron. Si puedo repetir en qué consiste la segunda ley. La segunda ley se llama Deuteronomio. Y la segunda ley son los 10 mandamientos, más lo que se acumulen, que son más de 600 mandamientos, 600 más, que total van a ser 613 más, 613 por todos. Entonces, los israelitas, fíjense, aprendían a leer y escribir, escribiendo de memoria todos esos 600 mandamientos. Hay una clase solita para esto, que es echarnos un clavado a los 613, y es bien interesante ver esos mandamientos que Dios establece para los hebreos, cómo son muy meticulosos, muy escrupulosos, muy puntuales para la limpieza, para los alimentos, para las costumbres, para muchas cosas, quiero decirles. Pero bueno, eso escapa de nuestra clase. Pero les debo decir que es muy interesante porque ahora sí, los judíos actuales hasta la fecha lo siguen practicando, se siguen circuncidando, siguen haciendo varias cosas, no siguen comiendo carne de cerdo y varias cosas, ¿no? Las abluciones, los lavados, lo siguen haciendo, todo, todo como está ahí. Entonces, no lo olviden, primera ley, los 10 mandamientos del Éxodo, segunda ley, 613 mandamientos, distribuidos entre el libro de Levítico y el Deuteronomio. Obviamente, todos esos 613 mandamientos para los judíos están en su libro canónico, que es la Torá, por eso se llama la ley. Sí, estamos en el Antiguo Testamento, acuérdense. En el tiempo de la monarquía de los reyes de Israel, pues hubo reyes buenos, reyes malos. Este fue uno de los reyes buenos, de los pocos reyes buenos, ¿no? Fieles a la alianza, fieles a Dios, que respetó a los profetas, llamado rey Ezequías, ¿no? Y otro también llamado Josías. Pero bueno, este es el que por primera vez dijo, oigan, necesitamos que lo que Salomón decía, acuérdense que él lo que pidió a Dios fue sabiduría. Dios se la concedió y Dios comienza bueno, a favorecer a sus hijos buenos con lo que le piden para su bien. Salomón pide sabiduría y Ezequías dice, es importante que recordemos lo que Salomón nos enseñó y también lo que David enseñó, cómo rezar, ¿no? Con esos cánticos que después van a ser los salmos. Muy bien. Entonces, el pueblo judío, ya en los últimos siglos antes del año cero, antes de Cristo, quedamos en que eran el cuarto, tercero, segundo, después del exilio, es como se dan a la tarea de escribir o poner todo esto por escrito. La Biblia no se fue escribiendo, fíjense bien, como una crónica de guerra. Es decir, conforme van ocurriendo los acontecimientos, pues, se van haciendo registros. Cuáles fueron las batallas, quiénes eran los generales, las pérdidas, cuántos soldados de un ejército, cuántos del otro. No, una crónica, así es, se va así como una bitácora, se va registrando en el tiempo
y haciendo un recuento de todo, de daños, de cosas a favor, cosas en contra. Es una crónica. La Biblia no se escribió así, no. En la Biblia primero pasaron los acontecimientos y la gente se la iba contando de tradición a tradición. ¿Cuál fue lo primero que se empezaron a contar? La Pascua judía. Eso era, todos tenían claro que hay un solo Dios y ese Dios es creador, eso lo tenían bien claro, y también claro de la primera pareja. Se lo contaban, se contaban de padres a hijos, pero lo que más se contaban fueron los milagros que Dios hizo en favor de su pueblo en Egipto para liberarlos del faraón, y que nosotros podemos ver en la película de los 10 mandamientos, ahí magistralmente, ¿eh? La de Cecil B. DeMille, con Charlton Heston, ¿se acuerdan? De Your Brain. Bueno, eso que nosotros vemos en la película y lo disfrutamos, eso se contaban los judíos de generación en generación. Y no solamente se contaban, lo celebraban, lo festejaban con una sola vez al año, el 14 de Nisan, ¿no? La Pascua, la gran Pascua. No tenían que olvidarlo nunca y hasta la fecha lo siguen haciendo. Bueno, pues eso que ellos celebraban y festejaban, ahora era importante poner por escrito los fundamentos de esas celebraciones y de esas liturgias o actos públicos, ¿no? Que también se llevaban a cabo en el templo de Salomón. Bueno, pues todo eso se va poniendo por escrito. Y el primero que tuvo esa iniciativa fue el rey Ezequías, del siglo octavo. Y vean, en el siglo quinto se construyó una biblioteca con los libros de los reyes, los profetas y los de David, ¿sí? El siglo quinto. Es decir, se van ya recapitulando todo lo que se sabía de los primeros reyes, empezando con David, Salomón, y luego ya viene Jeroboam, Roboam, todos los que siguen. 40 reyes fueron, ¿no? Por todos. Se va poniendo por escrito poco a poco. Del siglo quinto, cuarto, tercero es el tiempo del post-exilio. Ahí es donde se va a comenzar a escribir la Biblia. Ahí. No se escribe antes, no se escribe. Y por eso era muy importante rescatar la memoria de los ancianos. La memoria histórica era bien importante. Las personas grandes, las personas mayores, eran para los judíos no solamente fuente de sabiduría, fuente de historia, fuente de historia. A ver, acuérdense. No le decían abuelito, decían papá, padre, acuérdese, acuérdese. Y se están acordando, pues mira, me acuerdo. Por eso es importante confrontar varias versiones de varios señores ancianos. Uno se acuerda de una cosa, otro se acuerda de otra, y alguien, el escritor joven es el que se tiene que dar la tarea de ir ordenando esos datos que los ancianos van proporcionando. Eso se hizo en tiempo de los sabios, en el posexilio. Eso se hizo. Recapitulando, recabando la información y poniéndola por escrito. La colección de los profetas se completó en el año 180 antes de Cristo. Fíjense, en el 180, estamos en el siglo segundo antes de Cristo, ya habían pasado los profetas, ya no había profetas. Es el tiempo de los últimos sabios, es decir, los que están poniendo por escrito todas estas crónicas. De hecho, hay dos libros judíos que se llaman primero de crónicas, segundo de crónicas, ¿no? Esos libros y esos títulos de crónicas se los van a poner los 70. Antes se llamaban paralipómenos. Cuando alguien habla la palabra paralipómenos, ¿qué es eso? Es el libro de crónicas, el mismo libro, no es que así se llamaba antes, paralipómenos. Y paralipómenos, la paralipómenos quiere decir lo que es digno de contar, ¿no? Fíjense qué curioso. El Nican Mopowa, el libro donde se relatan las apariciones de la Santa Virgen, se llama Aquí se cuenta, ¿no? Aquí se cuenta, aquí se nada. Así empieza el Nican Mopowa, aquí se cuenta. Y los aztecas no sabían nada
los judíos ni mucho menos. Pero miren qué bonita forma humana de escribir las cosas sagradas, porque ese relato de la Virgen es, viene de Dios. La Virgen viene de Dios y ese relato es como sabemos cómo ocurrieron esas cosas. Bueno, haciendo un paralelismo con los judíos, y aquí ya es tiempo judío, estamos en los últimos siglos antes de Cristo, así comenzaron también ese libro Paralipómenos. Las cosas, aquí se narran las cosas dignas de ser recordadas. Y comenzamos con, y empiezan. Empiezan otra vez, es como las crónicas son una recapitulación de los libros históricos. Empiezan otra vez las cuatro aventuras desde tiempos de los reyes, desde Saúl, David, todo esto, quitando, fíjense, quitando ya las cosas un poquito difíciles que están en los libros históricos de los reyes, sobre todo las cosas malas de estos pillos, ¿no? Que por los cuales los profetas se cansaron de advertirles, pórtense bien, sean fieles a la ley de Dios, obedezcan la ley, sean fieles a la alianza, por favor, con Dios no se juega, pórtense bien. En las crónicas ya no se narra todo lo bueno que hizo el pueblo de Israel, el arca de la alianza, el templo de Salomón, los escritos, ¿no? Y los reyes que consolidaron los territorios, etcétera, ¿no? De eso hablan las crónicas. Me decía mi maestro de teología bíblica que a lo mejor las crónicas fueron pagadas por algún rey que por encargo le dijo, a ver, recapitulo otra vez, pero quita las cosas ahí humanas, demasiado humanas, dijera Nietzsche, ¿no? Quita esas cosillas que no vale la pena acordarse, porque cuenta lo bueno para que la gente nos recuerde y el mundo sepa que este pueblo elegido también tiene cosas grandes que contar y que recordar. Bueno, de eso son las crónicas. Las crónicas que se escriben en este tiempo en donde también se escriben y se terminan de escribir los libros de los profetas. Siguiendo el orden del actual canon, ¿sí? El actual canon judío, acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, tenemos en primer lugar a Torah. Y la Torah empieza con el Génesis. Inicio, Dios hizo todo. Dios es creador e hizo todo. La Torah, Génesis. Luego el Éxodo, donde está. En el Éxodo hay dos cosas bien importantes que tenemos que. Si ustedes me dijeron, ¿qué tengo que recordar? Yo les digo, bueno, si quieres deberás recordar, ve la película de los 10 mandamientos. Ahora, si quieres resumirlo en dos palabras, dos cosas. La Pascua, que es el paso del Señor, las maravillas que Dios hizo por su pueblo, por supuesto de Israel, y la ley. Ahí está la primera ley, en el Éxodo. Los 10 mandamientos, ahí están. Acabar pronto. ¿Quieres un personaje del Éxodo? Moisés. Moisés, que como les dije la vez pasada, es el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento, más que los patriarcas, más que los profetas, más que los sabios. Moisés. Por eso los judíos esperaban y siguen esperando a un Mesías que sea mínimo como Moisés, mínimo. ¿Y qué hacía Moisés? Hablaba con Dios. De tú a tú, le hablaba, le pedía, le suplicaba, le reclamaba, vean. Y Dios le contestaba. Entonces ellos quieren a otro que tenga esa facultad. No cualquier hombre, no cualquier líder. No, quieren a alguien que de veras demuestre que tiene la puerta abierta con Dios para hablar y pedir en nombre del pueblo. Moisés hablaba con Dios. Moisés, en nombre de Dios, por el poder de Dios, realizó obras grandes y maravillosas. La separación de las aguas, lo de las 10 plagas que advirtió que se iban a presentar, la serpiente de bronce, el maná, todo el agua en el desierto, todo lo que hizo Moisés. Dice, no, 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 Moisés es el personaje más grande del pueblo judío hasta la fecha. ¿Eh? Por eso
Si ustedes se fijan, no hay una tumba de Moisés. Moisés muere y su tumba queda en alguna parte de tierra prometida. ¿Por qué no hay un lugar donde morir? Porque entonces le harían un mausoleo, harían una ciudad sagrada y todo en torno a Moisés, como hacen otras religiones, ¿no? Que celebran, ¿no? Hacen homenajes y grandes cosas y edificaciones. No, la atención es para Dios, no es para los hombres. Entonces, Moisés lo sabía. Moisés lo sabía y por eso dejó ordenado que no se hiciera nada después de su muerte. Nada, pero nada, nada, nada. Se supone que Moisés, eh, su lugar favorito era el Sinaí. Entonces, se cree que está en alguna parte de ahí. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es como Hernán Cortés. Hernán Cortés quiso tanto a la Nueva España, la quiso tanto que viviendo ya en España sus últimos años, él dijo, por favor, cuando me muera, yo quiero que me entierren en la Nueva España. Y quiero que me entierren en la primera iglesia que yo mandé a hacer, que es la iglesia de Jesús, en la Ciudad de México, claro, en la iglesia de Jesús Nazareno, que es donde está el hospital de Jesús. Ahí quiero que me entierren. Y ahí está enterrado. ¿Dónde? ¿Quién sabe? En alguna parte. No sabe si en el suelo, en las columnas, en la sacristía, no sabe, porque la gente detractora de la conquista, la gente antihispanista, seguramente iría a hacer desmanes, iría a romper y a profanar la tumba de Cortés. No sabe dónde está. Está la iglesia que él hizo y ahí están sus restos en alguna parte. Nadie sabe dónde están. Bueno, lo mismo pasa con Moisés. Nadie sabe dónde están sus restos. Él quiso quedarse en la tierra prometida, ¿no? Y ahora la tierra prometida es todo lo que es Israel, toda tierra santa, incluso el sur, que es donde está el Señor. Muy bien, pues el canon toma en cuenta la Torah, por eso te estoy contando esto de Moisés. Y además, después de la Torah, de los 5 libros, vienen los libros históricos. Y así comienzan Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Son los libros históricos propiamente dichos. Y luego, vean, la historia de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ellos comienzan la lista de los profetas y se les llama los profetas mayores. Ojo, no porque sean más importantes que los otros pobres que les llaman menores, no, tienen más producción literaria. Isaías tiene 60 y tantos capítulos y su libro es el más grande, el más grueso. Después Jeremías también, igual Ezequiel, son los que tienen mayor producción literaria. Los profetas se llaman menores porque tienen menos capítulos. Hay uno que tiene un solo capítulo, pero es importante, ese capítulo habla del Mesías, ¿no? Y es inspirado por Dios. Entonces, todos son iguales, todos los profetas. Para efectos didácticos, los dividimos en profetas mayores, profetas menores, pero todos hablan en nombre de Dios y Dios los escoge directamente, les guste o no, en esa misión profética, ¿no? Y bueno, pues ese es el canon que los judíos, después del exilio, en los últimos siglos, antes de Cristo, ellos van diciendo, estos son los que no debemos dejar que se olviden y deben llamarse así, el libro de Josué, el libro de los jueces, el primero de Samuel, el segundo de Samuel. Así ellos van haciendo su propio canon. Es el primer canon que existió, el canon judío, no se les olvide. El canon judío es el primero. Y estos son los libros que fueron constituyendo el canon judío. Vean cómo aquí no entran otras cosas que también es literatura, literatura judía, ¿eh? Otras cosas que hay entre ellos. Les digo, la cábala, la numerología y otras cosas que también es muy de ellos, pero no entran, no son inspirados. Es tradición pura y dura, usos y costumbres que ellos la conocen, la quieren, la llevan a cabo, pero no obligatoriamente, como estos libros que tienen obligatoriamente que leer alguna vez en su vida,
que tienen que aprender y que de niños aprenden a leer y escribir transcribiéndolos. Esta colección se le atribuyó la misma autoridad que la ley, la Torá, ¿no? La Torá, que son los 5 primeros libros. Cada vez que oigan la ley, es la Torá. La Torá. Y la ley nos remite necesariamente al Pentateuco, que son los 5 primeros libros. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Hace 8 días les hablé del primer mandamiento. ¿Quién se acuerda cuál es el primer mandamiento? Se los dije en la clase pasada. Es una pregunta capciosa, acuérdense, es para jeringar un Escucha, poquito Israel. y despertar a los amos. Claro, escucha Israel, es el primer mandamiento. Pero no oficial. Escucha Israel. Shema Israel. Ese es, ¿no? Escucha. Muy bien. Y ya, los 10 mandamientos propiamente dichos empiezan con el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué les parece que hacemos unos 5 minutos de receso? Llegamos a nuestro primer intermedio y continuamos hablando de cómo se conforma el canon judío, que es el primero, antes de llegar al canon total de la Biblia, que es Antiguo Testamento, que es lo que estamos hablando, y Nuevo Testamento, que también lo vamos a tocar. Bien, nos vemos ahorita, con mucho gusto. 5 Perfecto. minutos. Gracias, Ernie. Bienvenidos todos los que se fueron incorporando. Bienvenidos, qué gusto verlos.